La presidenta, que se encuentran 30 de los 33 diputados. Gracias, diputada secretaria. Existiendo el quórum, se abre la sesión del día 6 de julio del año 2016, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. 1. Lectura de la exposición de motivos de la convocatoria al 17º periodo extraordinario de sesiones. 2. Elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos del 17º periodo extraordinario de sesiones. 3. Protesta de ley de los integrantes de la mesa directiva electa. A continuación, procederemos a la elección de la mesa directiva que dirigirá los trabajos del 17º periodo extraordinario de sesiones, para lo cual esta presidencia solicita propuestas para integrar la mesa directiva correspondiente. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Reyes Ramírez. Adelante. Presidenta, le sugiero la mesa directiva integrada por las siguientes diputadas y diputados. Como presidenta, la diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez. Como primer vicepresidente, el diputado Luis Fernando Rodríguez Giner. Como segundo vicepresidente, el diputado Gustavo Martínez Aguirre. Como primera secretaria, la diputada Paloma de Jesús Aguirre Serna. Como segundo secretario, el diputado Francisco Caro Velo. Como prosecretario, el diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso. Y como prosecretario, el diputado Enrique Licón Chávez. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas y diputados, quienes estén por la afirmativa respecto a la propuesta de integración de la mesa directiva que dirigirá los trabajos del 17º periodo extraordinario, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informa a la presidencia que se han manifestado todos los diputados de forma afirmativa. Gracias, diputada. Se aprueba la propuesta realizada por el diputado Fernando Reyes Ramírez. En consecuencia, la mesa directiva que presidirá los trabajos del 17º periodo extraordinario de sesiones dentro del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura queda integrada de la siguiente manera. Presidenta, diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez. Primer vicepresidente, diputado Luis Fernando Rodríguez Giner. Segundo vicepresidente, diputado Gustavo Martínez Aguirre. Primera secretaria, diputada Paloma de Jesús Aguirre Serna. Segundo secretario, diputado Francisco Caro Velo. Prosecretario, diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso. Prosecretario, diputado Enrique Licón Chávez. Enseguida, se procederá a tomar la protesta de ley a los diputados que integrarán la mesa directiva que coordinará los trabajos del 17º periodo extraordinario, para lo cual les pido pasen al frente y al resto de los diputados y público que nos acompaña, les solicito se pongan de pie. Diputados, protestáis guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente los cargos de presidente, vicepresidentes, secretarios y prosecretarios de la mesa directiva del 17º periodo extraordinario de sesiones dentro del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura que se os ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y del Estado. Si así no lo hicieres, la República y el Estado os lo demanden. Gracias, señores diputados. Pueden sentarse. Se abre la sesión. Toda vez que hace unos momentos se verificó el quórum y siendo este visible, daremos inicio al 17º periodo extraordinario de sesiones dentro del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura. En nombre de los legisladores que integramos la mesa directiva que presidirá los trabajos de este periodo extraordinario de sesiones, expreso nuestro agradecimiento por habernos confiado la conducción del mismo, comprometiéndonos a desempeñar correctamente los cargos que nos han conferido. A continuación, me voy a permitir poner a su consideración el orden del día. Punto número 1, lectura del decreto de inicio del 17º periodo extraordinario de sesiones. Punto número 2, dictamen que presenta la Comisión de Programación. Para continuar con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Eleuterio Muñoz Rivera para que en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado. Honorable Congreso del Estado, la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en el artículo 43 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen, elaborado conforme a los siguientes antecedentes. A esta comisión le fue turnada para su análisis y posterior dictamen iniciativa presentada por el licenciado César Horacio Duarte Jaques, titular del Poder Ejecutivo del Estado, mediante la cual solicita autorización de esta soberanía para llevar a cabo la monetización de los recursos que le corresponden y que tengan derecho a recibir la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua S.A.D.C.B. Los ciudadanos hoy empoderados deberán también ser responsables y informarse correctamente de lo que está aconteciendo en el Estado. No nada más recibir la pura información de un meme, de una imagen, de un video o de un comentario en redes sociales, sino realmente informarse. Y yo celebro y agradezco que estén aquí hoy los representantes de la sociedad civil, los presidentes de las cámaras y diferentes organizaciones para que realmente se informen de qué es exactamente lo que está sucediendo y lo que sucederá el día de hoy. Este financiamiento, esta bursatilización que se está solicitando por 6,000 millones de pesos, 3,000 millones de ellos van a ir a pagar un financiamiento o a prepagar un financiamiento y los otros 3,000 se van a destinar al pago de inversión pública productiva. Es el único concepto para el que se puede destinar este recurso. Esto es muy importante que quede claro porque se ha dicho por ahí que se va a destinar a todo menos a lo que realmente o a lo que legalmente se debe destinar. No podemos venir a decirle al Estado en diciembre que sí va a tener ese recurso y luego decirle ahorita en junio o en julio que siempre no. Eso sería muy irresponsable de nuestra parte. Y decidimos de manera también muy responsable bajarla, no presentarla y sentarnos con un equipo especializado designado por el gobernador entrante para analizar otras opciones distintas a esta. No hubo tal mesa, no hubo la intención, no nos pudimos sentar y la única solución que encontramos es esta que se está presentando el día de hoy. Bueno, habría otra solución que sería entregarle las carreteras, revolverle las carreteras a la Federación y que el Estado de Chihuahua dejara de percibir estos recursos, pero se nos hace una decisión muy dura y muy irresponsable. Importante mencionar también que la única manera de no aprobar esto sería incrementar mayores impuestos, mayores derechos o hacer recortes muy grandes de personal que además no impactarían financieramente de manera inmediata. Es decir, dadas las circunstancias en las que hoy nos encontramos, no tenemos una mejor opción. Y corrupción. En otras palabras, el mayor desfalco financiero de la historia. Tan es así que desde el inicio de la actual administración del gobernador del Estado, en contubernio con el grupo dominante del Poder Legislativo, se han convertido en una poderosa máquina para procesar decenas de decretos que le han permitido contraer deuda al gobierno, sin ningún beneficio social para nuestra comunidad. Así pues, el mamotreto del dictamen que hoy se somete a consideración de esta Asamblea está preñado de verdades a medias, además de contravenir disposiciones constitucionales y legales en materia de disciplina financiera. En primer lugar, la exposición de motivos de la iniciativa alude a que la motivación principal de solicitar la autorización del Congreso de esta megadeuda es porque el presente ejercicio fiscal del Estado enfrentará una disminución de sus ingresos como consecuencia de la baja de los precios del petróleo dentro del mercado nacional e internacional, así como en los bajos niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Se prevé una disminución de aproximadamente 1,028 millones de pesos, suponiendo, sin conceder que así fuera, entonces, ¿para qué están solicitando una cantidad estratosférica? ¿De dónde sacan el fundamento jurídico para justificar que quieren 3,000 millones de pesos para pagar una sola deuda? Nos encontramos en el precipicio financiero. ¿Qué tal Brasil o qué tal Veracruz? Compañeras y compañeros legisladores, quienes formal y materialmente podemos detener esta obsesión del Ejecutivo Estatal para seguir vendiendo al Estado y por ende endeudamiento a las familias chihuahuenses
y menoscabando al patrimonio de nuestros hijos. Es precisamente este poder legislativo, ya que su génesis es ser un órgano de control para evitar los abusos a desvíos del Ejecutivo, como hoy se pretende de nueva cuenta imponer a la voluntad del gobernador, en detrimento de las finanzas del Estado y de la decisión popular expresada el pasado 5 de junio en las urnas electorales. Por ello, les conmino a que en esta ocasión reflexionen como auténticos representantes de la sociedad y que su voto sea apoyando a las futuras generaciones y no pensando en las próximas elecciones. No es posible que a 3 meses de terminar este gobierno se le permita no solo evadir el cumplimiento de sus funciones y obligaciones a corto plazo, como ya lo hicieron, sino que hoy se les solicita el voto de ustedes para seguir endeudando al Estado hasta por 6,000 más otros 6,000 que se pueden reestructurar. Por ello, respetuosamente les pregunto, ¿conocen en realidad el destino de cada peso de la deuda pública? Lo explicamos, pero creo que no fue suficiente la explicación. Son 6,000 y la posibilidad de reestructurar esos mismos 6,000 en caso de que en el futuro existan condiciones financieras mejores a las que se contraten en este momento. Si el año que entra hay mejores tasas, mejores plazos o mejores, tengo la posibilidad de reestructurar el mismo monto, no es otro 6,000. Y vuelvo a insistir, de los 6,000 son 3,000 realmente el monto en que se va a incrementar. Lo bursatilizado son 3,000 millones de pesos más. Y digo lo bursatilizado porque volvemos a insistir en que no es deuda. Y no es deuda porque si fuera deuda, no podríamos estarlo aprobando el día de hoy. Chihuahua está en rojo, Chihuahua está en el tope de su deuda, que son 24,000 millones de pesos, y ya no puede contratar más deuda, pero sí puede bursatilizar recursos extraordinarios que no afectan a sus ingresos ordinarios. El tema del dictamen que menciona la diputada que se le entregó apenas el día de hoy, bueno, es la misma iniciativa que tenía ella hace 3 semanas y es el mismo dictamen que tenía ella hace 3 semanas. Si no lo leyó hace 3 semanas, bueno, pues ese ya es otro tema. Menciona ella que no hay fundamento jurídico para hacer esto. El fundamento jurídico, es más, yo no estaba cuando ella aprobó el fundamento jurídico, que es la aprobación de la Ley de Ingresos en el diciembre del 2015. Ahí todos los diputados, incluyendo los del PAN, excepto Beto Pérez, aprobaron este tipo o esta forma de que el Estado se haga de recursos. Por lo menos hasta el mes de mayo se ha utilizado solo el 38.4% de lo proyectado en el presupuesto de egresos del 16, que equivale a 62,000 millones de pesos. Esto significa que aún existe un monto de 38,192 millones por ejercer. Y de acuerdo al movimiento de ingresos y egresos, se tiene aproximadamente casi 5,000 millones de pesos, es decir, hay disponibilidad de dinero. Compañeros, mi participación no lleva implícito el que tenga que debatir sobre un tema que es difícil hacerlo, porque no tenemos ni hemos tenido información clara, precisa, sobre bursatilización, sobre deuda pública. Lamento expresarlo, pero dudo y me incluyo de que la mayoría de los que estamos aquí tengamos claridad suficiente sobre este tema. Aquí no hay vuelta de hoja. Todos desearíamos que verdaderamente votáramos con conocimiento de causa y no de sumatoria para alcanzar una aprobación. En mi posicionamiento de noviembre del 2015, advertí también que estábamos entrando en una espiral de endeudamiento en la que la deuda era necesaria para suplir la falta de ingresos. Durante los 5 ejercicios fiscales crearon un círculo vicioso y oneroso y en consecuencia hoy nuevamente se sienten obligados a recurrir al endeudamiento. Durante esta administración, cada año se utilizó como herramienta para afrontar en parte del gasto corriente. Destacando la urgencia que el gobierno saliente tiene para obtener
un mayor flujo de liquidez en las finanzas estatales y solo para no afectar terceras personas, llámense proveedores, prestadores de servicios y contratistas, en su mayoría de buena fe, consciente del grave desorden administrativo, a pesar de lo expuesto, en este caso mi voto será a favor. Es cuanto, diputada presidenta. La enorme desvergüenza por parte del gobernador del estado para endeudar más a nuestra entidad federativa, que ya de por sí sufre un menoscabo en el patrimonio de los chihuahuenses. Es por ello que acudo a solicitar valoren el sentido de su voto como chihuahuenses, que somos, porque no podemos ni debemos permitir que los antecedentes que son ampliamente conocidos avalemos más endeudamiento a falta de responsabilidad. El pasado 5 de junio, los ciudadanos votaron en forma clara y decidida por cambiar el rumbo político de Chihuahua. Se debe de tener prudencia en el ejercicio del poder. Se debe de entender que hay momentos para no presentar ese tipo de iniciativas. Acabamos de ver en Inglaterra cómo a raíz del Brexit un primer ministro tuvo la vergüenza de solicitar su dimisión y pedirle al Parlamento que convocara nuevas elecciones, porque sentía que el momento político que vivía su país ya no correspondía a la esfera de su responsabilidad, y de un plumazo borrar la obligación para que este gobierno al 5 de julio dejara sin ninguna deuda bancaria de corto plazo a la próxima administración. Bastó la reforma de un transitorio para evadir la responsabilidad que se contenía en la Ley de Disciplina Financiera y que buscaba fundamentalmente, al exigir a los gobiernos tener cumplidos esos pagos de deudas bancarias a corto plazo, darle a las nuevas administraciones viabilidad financiera. Al día de hoy, en Chihuahua, esas deudas de corto plazo bancarias que se tenía la obligación de tener liquidadas al 5 de julio de este año, pasaron por la simple modificación de un transitorio a formar parte de la próxima administración. No se puede decir que algo no es deuda porque su pago está garantizado con el cobro del peaje que pagamos todos los ciudadanos cuando transitamos las carreteras del Estado. Esos son ingresos que tiene el gobierno y son ingresos que pudieran utilizarse precisamente para el mantenimiento de la red carretera y sus remanentes para hacer inversiones importantes en infraestructura. Pero lo que hoy se nos viene a plantear, y son palabras del propio secretario de Hacienda, es que 3,000 de los millones de pesos de los 6,000 que se pretenden aprobar serán destinados al pago de un pasivo bancario con Inbursa por 3,000 millones de pesos. No es deuda, pero van a pagar deudas. No solo existe el compromiso de 25 años presupuestar el asunto para que se le pueda pagar su dinero a los tenedores de las acciones de la bursatilización, sino que además quienes nos sucedan en el Congreso, según esto, no podrán modificar un punto o una coma que implique cualquier modificación a los términos de los compromisos que se adquieran
de acuerdo a este decreto, por los operadores del actual gobierno para llevar a la realidad esta bursatilización. Aplica la frase de Guillermo Prieto Luján cuando en una discusión parlamentaria sabía de antemano el resultado de la votación. Sé que hoy cualquiera de los argumentos que hayamos esgrimido chocará frente a una mayoría ciega, sorda, muda, ataráxica, paralítica e hija de la consigna. Pero lo que no, escúchenlo bien, lo que ninguno de nosotros va a poder no hacer es enfrentar la responsabilidad como legisladores de verdaderamente representar lo que la gente quiere. Y autorizar 6,000 millones de pesos para pagar a proveedores, para pagar deudas bancarias, para pagar deuda, aunque técnica y jurídicamente, por una disposición legal, la bursatilización o la monetización, o como lo quieren llamar, no sea deuda, no deja de ser una obligación financiera que tendremos que pagar todos los chihuahuenses y a costa de recibir ingresos que pudiéramos utilizar en otras cosas. En el tema de la deuda, que ahora dicen que no es deuda, cuando 2 años ha estado Acción Nacional replique y replique y replique y replique y contando mentiras y mentiras, y dicen que una mentira contada 1000 veces se convierte en verdad, y diciendo que es deuda, que el Estado está comprometido financieramente, que César Duarte tiene al Estado metido en un hoyo financiero. Yo les recuerdo a ustedes que en el 2010 vivíamos una crisis de inseguridad extraordinaria, que la sociedad en su conjunto lo único que le pedía a los entonces candidatos a gobierno del Estado es que hicieran lo que tuvieran que hacer con tal de que a los chihuahuenses nos recuperaran la seguridad y la tranquilidad. Eso fue el clamor general de la sociedad, a todos los candidatos, a través de una serie de negociaciones que hay que reconocerlo, en donde, y lo decía ahorita el diputado César Jáuregui, el reconocimiento a Chihuahua por lo que Chihuahua aporta a la Federación es que se los entregan los tramos carreteros para hacer uso de ellos. Yo haría una pregunta: ¿por qué no los entregó Fox? Porque también se le pidieron. ¿Por qué no se lo entregó Felipe Calderón? Porque también se los pidieron. Tanto los gobernadores que anteceden a esta administración, Patricio Martínez y Reyes Baeza, los dos le pidieron a la Federación que les concesionaran los tramos carreteros para hacer uso de ellos, y no los consiguieron. Y fueron administraciones del PAN. Entonces quiere decir que el PAN no quiere a Chihuahua. Se hablaba de que se hizo una trampa, una chapuza, para pretender darle vuelta a un tema y una obligación que establecía la ley, o establece la ley de disciplina financiera en torno al pago de los cortos plazos. No fue una chapuza, señores. Dicen que hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. O sea, no haga nada y luego dejen que el Estado vaya flotando para ver cómo lo encuentra la siguiente administración. Eso sería irresponsable. Hay una propuesta, hubo una propuesta en donde se pretendía establecer 10,000 millones de pesos en este decreto para dejarle 4,000 millones de pesos a la siguiente administración para el arranque de su administración, y hubo la principal oposición de Acción Nacional. Pero también déjenme les digo una cosa, ahorita que decían que los chihuahuenses vamos a pagar. Sí, no hay tal. En primer lugar, porque no es deuda.
aunque Rogelio Loya se tome la cabeza y se jale los pelos y diga que sí es deuda. No es deuda. No es deuda porque es algo que se paga solo, se paga con las cuotas de las casetas de peaje. Pero además, déjenme les doy un dato. ¿Sabían ustedes que de esos 1.300 millones de pesos anuales que recaba el Estado en los tramos federales, el 84% de las personas, de los vehículos, de los camiones, de los carros que pasan por esas casetas no son de Chihuahua? Nada más el 16% de los chihuahuenses hacemos uso de esos tramos y participamos y pagamos las cuotas cada vez que hacemos uso de las carreteras. El otro 84% lo pagan gente de fuera, que transitan por las carreteras del Estado. Una publicación que hace el gobernador electo, no lo voy a leer toda porque es larga. Hoy se pide Corral a diputados detener la espiral absurda del endeudamiento, de aprobar un nuevo endeudamiento con cargo a todas y todos los chihuahuenses. No es deuda, señores. No es deuda. Este ejercicio financiero, esta negociación que hizo el gobierno del Estado con el gobierno federal de las concesiones, le van a permitir a las siguientes administraciones, incluida la que inicia el día 4 de octubre, poder levantar dinero fresco, bursatilizar alrededor de 40,000 millones de pesos. 40,000 millones de pesos es lo que queda todavía para poder bursatilizar y que el gobierno del Estado tenga recursos para poder crear y generar obras. A las señoras y señores diputados, quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente en la pantalla. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, okay. 23 con usted. 23 con usted. ¿Segura? 23 con usted. ¿Sí? Informo a la presidencia que se han manifestado 23 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputados. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular por 23 votos que representan más de las 2/3 partes de los miembros de esta legislatura presentes en la sesión, en los términos que marca el artículo 117, fracción octava de la Constitución y 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios.